Bueno, muy buenos días. Esta es la clase de grado décimo de Ética, Ciencia y Tecnología, que corresponde a la cuarta semana del corte 2 del periodo 3, en la que vamos a tratar de avanzar un poco en esto de la ética aplicada, ¿no?, que nos correspondía para este periodo tercero. La competencia que vamos a desarrollar a nivel macro, pues es tratar de que el estudiante de usted relacione la ética con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para poder determinar cuáles son las implicaciones sociales de la ciencia y cuál es su injerencia en la vida cotidiana de los seres humanos. Y los objetivos específicos de esta clase, pues, es comprender mediante argumentos los problemas morales implicados en la defensa y la conservación de la vida. Y finalmente, pues una actividad que se les va a pedir, que es escribir un informe de lectura, y vamos a dar cuenta de un texto experto que vamos a leer. Entonces vamos a hablar al final de qué se trata esto del informe de lectura. Pues bien, para comenzar, la ciencia, la ética y la tecnología, hemos dicho que la ética, pues, es la reflexión filosófica sobre las costumbres humanas, y es una reflexión que intenta interrogar y dar respuestas a las problemáticas y a las situaciones propias de nuestro acontecer como seres humanos. Eh, la irrupción de la ciencia y la tecnología después de la aparición de la segunda revolución industrial, y ya entrados en el siglo XX, después de la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, pues van a tener una injerencia muy profunda en la vida humana, y nos va a plantear unos nuevos cuestionamientos. Ya los cuestionamientos no van a ser los mismos, ya no va a ser cómo simplemente sobrevivir. Ya no son tampoco aquellos cuestionamientos filosóficos de cómo ser feliz, qué es la libertad, sino que los cuestionamientos van a rondar en torno al gran concepto que es el concepto de la vida humana y de la dignidad humana. Estos cuestionamientos se abordan desde la ética para tratar de iluminarnos un poco y clarificar cuál debe ser el uso de la ciencia y de la tecnología más adecuado para que no termine usándose en detrimento de la vida, sino a favor de la misma. Van a aparecernos realidades en estas temáticas, tales como la clonación de animales y de seres humanos, algo tan cuestionado desde su aparición en su concepto en los años 60 y 70, pero ya la aparición real en los años 90, cuando se clona la primera oveja, que se llamó Dolly. Y allí nos vamos a cuestionar un poco por varias razones. La primera es, ¿qué derecho tenemos nosotros a manipular aquellas situaciones que parecieran son simplemente naturales? Eh, ¿Qué tanto beneficio le trae a la humanidad tratar de generar vida? Porque hay un cuestionamiento allí. Podemos generar vida de manera natural, pero la generación de vida a través de un laboratorio, la manipulación del ADN para conseguir ciertas cosas, por ejemplo, que un cerdo sea más grande, que una vaca sea más grande y dé más leche o más carne, pues eso empezó a generar una discusión muy grande, no solo dentro de los mismos científicos que tenían muy presentes sus principios éticos, sino también a nivel social, porque a muchos les parecía que efectivamente el único dador de vida es Dios en esa creencia divina, y que nosotros no teníamos ningún derecho a manipular dicha situación. Pero más grave es aún cuando aparece el concepto de clonación humana, cuando en el intento de descifrar qué es el ADN humano, nos damos cuenta que hay ciertas partes que son información, eso parece un banco de datos, y que se pueden modificar. A partir de los años 70 o 80 se empezó a teorizar alrededor de esto, y por eso aparecieron incluso muchas películas de ciencia ficción y muchos libros que lo que intentaban hacer era hablar precisamente de cómo hacemos para mejorar la calidad de vida del ser humano, pero terminó en otra cosa, porque se terminó tratando de crear un ser humano con ciertas particularidades. Por ejemplo, se pensaba inmediatamente en generar un hombre que no tuviera miedo, que no sufriera de miedo, y obviamente allí aparecería el soldado perfecto, aquel que puede enfrentarse en la batalla a otros seres humanos, pero sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor. Ese intento de manipular lo que naturalmente somos, pues va a generar una gran discusión a nivel científico, a nivel ético. Y va a aparecer, hay una rama también de la ética que se va a llamar la bioética, que es la que nos va a fundamentar de alguna manera estos principios que vamos a trabajar. Otra gran pregunta que aparece aquí es el avance de la tecnología, que va a generar aparentemente un desplazamiento del hombre por la máquina. Y efectivamente se da después de la segunda revolución industrial, cuando el hombre ya no es imprescindible, porque hasta cierta parte el hombre era necesario, pero cuando empieza a aparecer la máquina, pues en principio pareciera que nos va a facilitar la vida, pero llega un momento en que pareciera que en lugar de facilitarla, nos la está quitando, porque empieza el hombre a ser desplazado por la máquina. Ya lo sabemos nosotros, muchas de las labores de la industria que eran manuales empezaron a ser reemplazadas por labores generadas por máquinas, ¿no? Por ejemplo, la cadena de producción que tenía Henry Ford cuando produjo el modelo T, era una cadena de producción netamente dependiente de los seres humanos. Eran ellos quienes ponían las partes en la cadena de producción, pero con el tiempo empiezan a aparecer las máquinas que reemplazan al hombre, y el hombre ya deja de ser necesario, al punto en el que ya las fábricas en muchos, por ejemplo, al día de hoy, en el siglo XXI, muchas industrias realmente trabajan solamente con máquinas, y ya la mano del hombre no es tan importante, o por lo menos sus labores ya no son tan masivas. Entonces, así como lo vemos en este pequeño diagrama dibujo. Aparece otra situación, y es, por ejemplo, la descongelación de los polos y el calentamiento global, ¿no? La destrucción de la capa de ozono gracias al calentamiento global, que en suma y en los grandes discursos mundiales, pues se ha culpado al hombre por las grandes industrias, por la generación de smog, por el uso inadecuado de muchos materiales, por la explotación minera. Pues hemos ido acabando de alguna manera
con el planeta. Entonces aquí aparece la tecnología, la técnica y la tecnología, y nos preguntamos hasta dónde realmente la tecnología nos está generando un beneficio cuando está acabando con nuestra propia casa, que es el planeta Tierra. También entonces ya aparecen los dos grandes interrogantes en este contexto, y el primero es, ¿qué papel juega la ética en estas circunstancias? Es decir, ¿dejamos de ser sujetos morales? Definitivamente nos lanzamos hacia una época meramente racional, pero salida de todo tono humano, como bien lo predecía Federico Nietzsche, que ya tendremos tiempo de estudiarlo. Y la segunda pregunta es, ¿realmente el avance de la ciencia y la técnica siempre se orienta a tener mejores condiciones de vida para el ser humano? ¿O definitivamente pareciera que está en contra precisamente de mejorar esas condiciones y lo que hace es acabarlas? Aquí tenemos uno de los grandes ejemplos, las pruebas atómicas nucleares, las bombas que aparecen en los años 70, Hiroshima y Nagasaki ya eran un presagio de cómo podíamos, gracias a la ciencia y a la técnica, no solo conseguir la manera de mejorar, sino también conseguir la manera de destruir incluso nuestro propio planeta. Y allí aparecen entonces estos grandes cuestionamientos que nos van a ubicar a la gran pregunta, y es cómo sabemos cuáles son los límites de la investigación científica. Pareciera que tiene que haber unos límites dadas las circunstancias. Entonces aparecen estos tres grandes ejemplos que tienen que ver con los límites en los fines, los límites en los medios y en los resultados. Entonces, los límites en los fines, pues está claro que una investigación que tenga como objetivo destruir la vida humana, pues debe quedar totalmente por fuera de nuestro horizonte, no debería ser contemplada. Y sin embargo, pareciera que muchos descubrimientos efectivamente tienden hacia eso, ¿no? Se habla por ejemplo, de armas biológicas, ¿sí? Que sabemos serían supremamente peligrosas, por más que haya que controlar a una población, esto terminaría saliéndose de todas las barreras que se le puedan poner y podríamos terminar afectándonos la vida misma. Los límites en los medios, que es una vieja sentencia ética que afirma que un fin bueno no puede justificar un fin malo. Ya estudiaremos en nuestro momento bien a Nicolás Maquiavelo, que es un político del Renacimiento, que va a proponerle al príncipe, escribe un libro que se llama El Príncipe, y le propone al príncipe que su objetivo final debe ser la consecución del poder, pero esa consecución del poder puede utilizar cualquier tipo de medio con tal de lograrlo. Y pareciera que, aunque se le atribuya a Nicolás Maquiavelo y no lo dijo él, una frase quedó resonando, y es aquella frase de que el fin justifica los medios. Pero por más que el fin sea bueno, desde la ética, no puede justificar eso un medio malo. Como por ejemplo, para salvar a 100 personas debemos matar a 10. Igual es asesinar. Y la ética debería, en los límites de los medios, no contemplar. Y están los límites en los resultados, en los costos económicos y sociales que puede tener el descubrimiento o la puesta en escena de algún tipo de tecnología o de técnica. Es que el científico sabe que no puede poner en marcha procesos experimentales que podrían en algún momento salírsele de las manos. Y pareciera que esto no lo estamos contemplando. Hemos generado muchísimas cosas que en sus alcances de resultados no hemos contemplado, y ya se nos están saliendo de las manos. Bueno, ya en clase podríamos poner muchísimos ejemplos de este tipo de límites en los fines, en los medios y en los resultados, pero ya sería compartiendo un poco con ustedes como investigadores también que son. Entonces hablamos de unos límites morales en la investigación científica. Tendrían que haber unos límites morales, y la pregunta por el sentido de dichas actividades. En esa pregunta algunos afirman que las limitaciones a la ciencia y a la técnica no deberían existir, porque el fin es el mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, aparece el transporte, y cuando aparece el transporte, pues lo que intenta es mejorar la calidad de vida de las gentes y mejorar su posibilidad de trabajar y de generar economía. Pero también a la par llega un momento en que tanta movilización, tanto smog ha generado que la capa de ozono se vea afectada, ha generado una atmósfera que en muchos países es difícilmente respirable. Entonces no miramos los resultados. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos medir esos alcances de la tecnología? Y otras personas, entonces, gracias a eso, pues afirman que precisamente en este camino algunas investigaciones se desvían de ese propósito fundamental y terminan afectando la calidad de vida y además la dignidad humana misma, ¿sí? Porque pareciera que perdimos la dignidad frente a ciertos descubrimientos científicos y tecnológicos. Entonces, las implicaciones éticas van a poner desde la bioética y la ética unos límites. Entonces, estos límites son momentos de reflexión dentro de una investigación científica, donde los cursos de acción del investigador tienen que verse limitados por la necesidad de equilibrar beneficio-costo. ¿Sí? Si el beneficio no es mayor a los costos, pues debe contemplarse, o por lo menos debe revisarse una y otra vez. O bien si los beneficios con los riesgos, sobre todo sociales, implica un cierto estudio, son grandes. Entonces debemos responder, el Código de Ética dice que se debe responder al perfil y los fundamentos de cada profesión. Deben partir de la consideración de normas, reglas y leyes previamente producidas por actores y organizaciones clave. Por ejemplo, hablando de lo del virus, la Organización Mundial de la Salud es quien debe poner los límites en la investigación, y no andar lanzando, por ejemplo, medicamentos y medicamentos sin haber hecho una investigación previa, sin contemplar los fines en esos resultados de la investigación. Y dice la bioética que más que restricciones, los límites éticos de investigación van a implicar consideraciones premeditadas de lo posible, lo factible y lo prudente.
estas tres palabras son importantes. Si es posible que se salga de control algo, pues debemos contemplarlo o pensarlo una y otra vez. ¿Qué es factible hacer y qué no es factible hacer dentro de lo científico y lo tecnológico? No es prudente, al final también, dejar que ciertas ideas se socialicen y se pongan en práctica, porque pues sabemos que si se nos afecta la dignidad humana, pues entonces al final, ¿qué caso tiene el descubrimiento científico-tecnológico? También en estos límites de la, éticos de la investigación, pues se propicia la necesidad de debatir puntos de vista. Nosotros debemos debatir. La ética propone un debate constante de ciertas cosas y no simplemente una legislación radical y ya. En el caso, por ejemplo, del aborto, en el caso de la eutanasia, que hemos hablado ya en clases anteriores, pareciera que no se quiere debatir, pero muchos países han asumido la discusión porque tienen claros que los límites éticos tienen que existir y se habla a la sociedad, habla a la comunidad internacional, habla a la comunidad científica y tratan de llegar a algunos acuerdos, que creo que es lo principal a nivel humano. Y estos límites éticos de investigación tampoco son determinantes ni infalibles, porque su sentido pues, depende de las circunstancias de cada investigación. Digamos que lo que se cumpliría para una investigación técnica no tendría que valer necesariamente en una investigación científica, pero cada hecho depende de una circunstancia. Lo importante es la discusión y eso es lo que planteamos desde esta clase de ética. Entonces decía que aparece la bioética, ¿no? Como la rama de la ética que aspira a proveer de sentido y de principios orientadores la conducta humana en el campo biomédico. Etimológicamente, y aquí estamos pues hablando de los temas de la clase pasada, proviene del griego bios y etos. Bios es calidad ética de la vida y la ética aplicada a la vida humana, no a la vida animal, y sin embargo ya nosotros a nivel ético hemos amplificado un poco el sentido. Y sin embargo, pues la bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas morales que tienen que ver con la vida en general, extendiendo pues obviamente a las cuestiones del medio ambiente y al trato de los animales, pero en principio se hablaba de vida humana. Y esta bioética, para terminar, ya tiene cuatro conceptos fundamentales básicos. El primero es el concepto del principio de beneficencia, que dice obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, en el caso del aborto. El principio de no maleficencia, que es la formulación negativa de la beneficencia. El principio de autonomía, que es respetar los valores y opciones personales de cada uno de nosotros, y el principio de justicia, dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede. Si tenemos en cuenta esos cuatro principios, indiscutiblemente no podemos decir, por ejemplo, sí al aborto o no al aborto, o sí a la eutanasia o no a la eutanasia. Tendríamos que darnos cuenta que esto nos invita a sentarnos como sociedad y a generar una gran discusión, porque todos los casos no son los mismos y porque indiscutiblemente cada decisión que tomemos como humanos va a afectar no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. Entonces, hasta aquí esta pequeña clase de ética, ciencia y tecnología.